Llegaste y me llenaste de paz y no imagino vivir sin ti. Te has vuelto tú mi respirar. Te necesito aquí. Me ahoga mi debilidad. Si no te tengo, te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. ¿Qué sería de mí sin ti, maestro? No sabía lo que fui ni dónde voy. ¿Quién me sostendría al luchar? ¿Quién me volvería a levantar? ¿Quién daría esperanza a mi alma con su voz? Solo tú, Señor, llegaste y me llenaste de paz y no imagino vivir sin ti. Te has vuelto tú mi respirar. Te necesito aquí. Me ahoga mi debilidad. Si no te tengo, te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. Te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. Amén. Qué bonito himno. Qué bueno que siempre le podamos decir al Señor, Señor, yo no sé vivir sin ti. Vamos entonces a leer nuestra lectura bíblica y también a pedir la dirección de Dios a través de la oración. Bueno, vamos a invitar a nuestros hermanos que nos acompañen en esta tarde que abramos el libro de Efesios. Y vamos a abrirlo en el capítulo 6. Y leeremos el versículo 12. ¿Ok? Entonces, Efesios 6, versículo 12. Y la palabra del Señor dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestiales. Palabra de Dios. Amén. Vamos entonces a pedir la dirección de Dios por medio de la oración. Vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu Santo sea quien dirija el estudio bíblico en esta tarde. Amén. Amén. Cierren sus ojitos. Vamos pues obviamente no los veo, así que espero que tengamos una posición reverente para orar. Querido Dios, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta hora, Padre, te damos gracias porque nos has dado una oportunidad más de reunirnos para poder estudiar tu palabra. En esta hora pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros hogares y que ahora que vamos a estudiar tu palabra, usted, oh Dios, nos pueda dirigir y podamos utilizar tanto el espíritu profecía, la palabra que usted ha dejado por medio de los profetas para que podamos estudiar este tema y aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado esta hermosa oportunidad. Pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados y que nos haga dignos de estar delante de su presencia. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. El tema, como ya muchos lo vieron por el grupo, titula ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? Es una pregunta. Y antes de entrar en el tema, debemos sentar las bases primero de lo que es el hombre
en su creación. Y es por eso que vamos a pedirle favor que busquemos las siguientes citas bíblicas. Génesis, capítulo 2, versículo 7. Van a colaborar con las citas bíblicas. Génesis, capítulo 2, versículo 7. Otra persona se busca Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Otro hermano que nos colabore con Santiago, capítulo 2, versículo 26. Génesis, capítulo 7, versículo 22. Y Salmos, capítulo 104, versículo 29. ¿Listo? Vamos entonces a empezar con Génesis, capítulo 2, versículo 7. Vamos a tratar de habilitarle los micrófonos. ¿Listo? Allí pueden encender su micrófono el que desee leer. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Muy bien, noten los elementos entonces que se encuentran en la creación del hombre. Dice que formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Ahí encontramos el primer elemento, polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida. Encontramos el segundo que es el aliento de vida. Y encontramos el resultado de la unión de esos dos, que es un ser viviente o alma viviente. Vamos a la otra cita en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Dice la palabra de Dios. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu que da vida. Muy bien. Allí vemos otra vez los elementos, ¿cierto? Vemos entonces cuerpo y vemos el espíritu, el hálito de vida. Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago capítulo 2, versículo 26. Vamos rápidamente allí. Y se va preparando Génesis 7, 22. La verdad nos gustaría que los hermanos que nos acompañan en esta tarde también tuvieran la oportunidad de leer. Pero Vamos a pedirle favor a algún hermano que reactive su micrófono. Vamos a ver si, yo creo que sí tienen la opción. Vamos a ver. ¿Sí la tienen? Sí. Bueno, ¿lo leo? Activa el micrófono. Usted. Amor, activa tu micrófono, por favor. Nadie te escucha. Yo apagué el mío. Listo. Santiago 2:26, ¿lo leemos? Santiago 2:26. Sí. Dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. ¿Cuándo está muerto el hombre? ¿Qué dice el versículo? Cuando Santiago está sin el espíritu, cuando el cuerpo Cuando el cuerpo está sin el espíritu, ¿sucede qué? La muerte. Listo. Y Génesis capítulo 7, versículo 22 lo confirma también. Génesis capítulo 7, versículo 22. Dice la palabra de Dios. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Muy bien. Todo lo que tenía ¿qué? aliento de vida. Aliento de vida en sus ¿qué? En sus narices, ¿qué pasó? Murió.
Y Salmos, para finalizar la introducción, Salmos 104, 29. Salmos capítulo 104, versículo 29. Dice, si escondes tu rostro, se turban. Si les quitas el aliento, dejan de ser. Activa el micrófono. Se está desactivando solo. Bueno, dice la Biblia ahí, si les quitas el aliento, dejan de ¿qué? De existir. Entonces, mis hermanos, en esta introducción es lo que nosotros conocemos como adventistas del séptimo día y también para nuestros amigos es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el cuerpo más el aliento, ¿cierto? El aliento de vida da como resultado el ser viviente. Asimismo, también cuando usted muere, ¿qué pasa? Deja de estar unido el cuerpo al espíritu, sencillamente. Entonces, basándonos en esto, entramos a nuestro tema. Entonces, ¿qué pasará con esas apariciones que suceden hoy en día? Me habló mi abuelita. Muchos también se les muere un familiar y dicen que Dios lo tenga en su santa gloria, que Dios se lo llevó al cielo. ¿Será esto correcto? ¿Qué sucede también con las apariciones en los cementerios de seres, de difuntos? ¿Quiénes están actuando aquí? ¿Habrá un contacto entre el mundo de los humanos con un mundo invisible que no conocemos? Es entonces el tema que vamos a tratar en esta tarde y también vamos a contar con la participación de todos ustedes. Vayan pensando si ustedes tienen alguna historia de alguna de estas apariciones. Y vamos entonces a darle la palabra a nuestro hermano Juve, quien nos va a ampliar más el tema acerca de qué sucede, qué está sucediendo entonces en este mundo con estas apariciones. ¿A qué se refiere si ya sabemos que cuando uno muere no es más? ¿Cierto? Entonces vamos a ir dialogando. Bueno, buenas tardes para cada uno de ustedes. El Señor les bendiga grandemente. Creo que en primer lugar, para comprender un poco la muerte y lo que sucede después de ella, es comprender primero la vida. ¿Listo? Es comprender primero la vida. Y para ello ya estudiamos algunos textos de cómo fue que sucedió esto. En primer lugar, sabemos que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y el segundo elemento, pues, es el aliento de vida que Él dio. Es decir, que antes de que Dios formara al ser humano, no había por ahí un ente, ¿verdad? No había por ahí un fantasma, no había por ahí un espíritu, no había algo fuera de lo que Dios había creado hasta el momento. Entonces, Dios no llegó y hizo el cuerpo del ser humano, del barro, y dijo, venga usted que está para acá, venga, lo coloco en este cuerpo. No, así como quizás lo hace pensar la corriente griega, filosófica, ¿verdad? Que dice que el espíritu está encerrado en este cuerpo. No. Dios sopló en su nariz y de ahí el resultado fue el ser humano vivo, un ser viviente, un alma viviente. Entonces, a veces tratamos de comprender la muerte, pero aún no hemos comprendido de cómo es la vida y de cómo inició. Entonces, en primer lugar, lo primero que debo hacer es comprender de dónde vengo y cómo fui hecho. Y de ahí ya comienzo a partir. Es decir, por ejemplo, si yo vengo solamente del polvo y de la tierra, ¿verdad? Si yo vengo del polvo y de la tierra, no tengo ningún otro elemento, ¿verdad? Es decir, que cuando alguno se separe, ya deja de ser, ¿verdad? Ya deja de ser. Entonces, esto es importante que lo tengamos
bien presente. Por ejemplo, eso lo podemos transmitir a cualquier cosa que nosotros veamos, ¿verdad? A cualquier cosa que nosotros veamos. Por ejemplo, a ver, el agua. El agua, ¿verdad? El agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Qué pasa si se le quita el oxígeno? Deja de ser agua y queda solo hidrógeno. O si se le quita el hidrógeno, deja de ser agua y sigue pues siendo oxígeno. En este caso, nosotros seguimos siendo polvo y el espíritu, el aliento de vida, vuelve a Dios quien lo dio. Por eso, si nosotros vamos allí a Génesis capítulo 3, versículo 19, en la última parte dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, que nosotros no tenemos que estar pensando, según la palabra de Dios, en que hay algo más allá. Yo morí y queda por ahí algo volando, ¿no? Estamos hechos solo de polvo y el aliento de vida, el soplo de vida que nos lo dio Dios. Y si nosotros vamos a Eclesiastés, allí nos lo explica un poquito más o nos amplía un poquito más lo que acabamos de leer en Génesis, ¿verdad? Lo que acabamos de leer en Génesis. Eclesiastés, capítulo... no, Eclesiastés capítulo 12, versículo 6. ¿Listo? Eclesiastés capítulo 12, versículo 6, que dice 6 y 7, ¿verdad? O más que todo el 7. Dice, acuérdate de tu creador antes que la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro, el cántaro se quiebre, junto a la fuente de ruedas se rompa sobre el pozo. Es decir, aquí nos deja algo en claro todo lo de anterior. Ahí nos está recordando que debemos acordarnos del creador antes de que suceda algo, ¿verdad? Antes de que muramos. ¿Por qué debemos recordar o acordarnos de Dios, de nuestro creador, antes de que nos suceda algo? Porque allí dice, y el polvo vuelve a la tierra de donde vino y el aliento de vida vuelve a Dios quien lo dio. Es decir, que nosotros volvemos a nuestro estado en el cual fuimos creados, al polvo, y el aliento, el soplo, vuelve a Dios quien lo dio. Incluso David menciona que, Señor, cuídame, protégeme, porque si estoy muerto, ¿quién te va a alabar? Es decir, que cuando yo estoy muerto, no puede pasar nada, no hay nada. Las decisiones se toman estando en vida. Por eso aquí dice Eclesiastés 12, acuérdate de tu creador antes que venga ese día, donde ya no podremos tomar decisiones. Por eso está equivocado pensar que cuando muero voy para el cielo, voy para el infierno, quedo en el limbo, en el purgatorio, porque la Biblia no prueba esto. Dice que cuando yo muero, el polvo vuelve al polvo y el aliento de vida vuelve a Dios. Y para dejar quizá más claro este pensamiento, allí mismo en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, nos dice concretamente, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria queda puesta en el olvido, también su amor, su odio. Es decir, que una persona que dice, ese murió con rabia, antes viene a jalarle los pies, como coloquialmente decimos, ¿verdad? Que viene a asustarnos, que viene a hacerle la vida imposible, etcétera. No, porque mire lo que dice, también su amor. Es decir, no, que vino a despedirse de mí. No, porque su amor ya dejó de existir. Su odio, su envidia, perecieron ya y nunca más, mire que aquí como lo dice, nunca más participarán en nada de lo que se hace debajo del sol. Es decir, dejarán de existir completamente. Dejarán de existir completamente. Ya no tendrán memoria, ya no tendrán envidia, que ya no tendrán celos, que ya no tendrán amor, ya no tendrán odio. Nada. Dejaron de existir porque el polvo vuelve al polvo y el aliento de vida vuelve a Dios quien lo dio. Erika, ibas a mencionar algo. Bueno, sin lugar a dudas, la palabra de Dios es
La Biblia, ¿cierto?, tiene más que pruebas, por así decirlo, evidencias de que cuando morimos, simplemente el espíritu vuelve a Dios y nuestro cuerpo, pues, vuelve a la tierra, ¿cierto?, de donde fuimos tomados. El espíritu profecía también, obviamente, apoya lo que dice la palabra de Dios. En el conflicto de los siglos, en el capítulo 35, dice: la doctrina de la inmortalidad natural, tomada en un principio de la filosofía pagana e incorporada a la fe cristiana en los tiempos tenebrosos de la gran apostasía, ha suplantado la verdad tan claramente enseñada por la Santa Escritura, de que los muertos nada saben. Multitudes han llegado a creer que los espíritus de los muertos son los espíritus ministradores, enviados para hacer el servicio a favor de los que han de heredar la salvación. Y esto a pesar del testimonio de las Santas Escrituras respecto a la existencia de los ángeles celestiales y a la relación de que ellos tienen con la historia humana desde antes que hubiese muerto hombre alguno, ¿cierto? Es decir, los ángeles existen desde antes de qué? De que nosotros fuésemos creados. Y recuerden que no solo existen ángeles buenos, también existen ángeles ¿qué? Malos, ¿cierto? Recuerden que cuando Satanás se rebeló contra Dios, una tercera parte de los ángeles fue arrojado con él. Así que por lo tanto, en este mundo no estamos solos, se está luchando una gran batalla, ¿cierto? No solamente hay ángeles buenos, sino que también hay ángeles malos. Así que el hecho de que así también como existe el bien, también existe el mal. ¿Esos espíritus existen? Sí. Pero entonces aquí en esta clase bíblica, entonces vamos digamos, a separar una cosa de la otra, ¿cierto? Una cosa es que creamos que nuestros seres queridos nos hablen o después de ir al más allá, vuelvan y entonces creer que nos hablan, ¿cierto? No. Entonces, en esta clase vamos a aprender eso. Ok, y para asentar un poquito lo que nuestra hermana Erika nos dice, les puedo comentar algo que pasó en mi familia. Recién muere mi abuela tiene como casi 20 años de haber muerto. Cuando ella muere, ella estaba en el hospital junto a mis tías y a mi mamá, y pues es una situación muy triste y dolorosa. Así que ella sale de la habitación donde estaba mi abuela, ya había muerto, y pues obviamente cuando a uno se le muere la mamá, eso debe ser algo terrible. A mí no se me ha muerto todavía, pero mi mamá salió muy triste y muy compungida, y porque su mamá había muerto. Así que ella va saliendo por todo el pasillo del hospital, y ya se encuentra después en una baranda en donde hay un hall en la parte de abajo como sala de espera. Y mientras que ella estaba allí triste, con los ojos llorosos, ella acaba de ver a mi abuela acostada en la cama, acababa de fallecer, y ahora cuando está ahí parada en esa baranda, ella ve a mi abuela en la parte de abajo y ella ve que le hace así. Mi mamá se sorprende, pero a la vez ella, como conocedora de la Biblia y con tristeza en su corazón, tuvo que decirle a esa imagen en ese momento que ella estaba viendo, que era la imagen de su mamá, y decirle: apártate de mí, Satanás, mi madre acaba de morir, vete de aquí, vete de aquí. Y enseguida la imagen desapareció. Mamá dice que ella nunca más ha tenido un sueño ni ha visto más a mi abuela, ¿ya? Ya ella había muerto. Entonces, muchas veces el enemigo, por esas situaciones que nos pasan en la vida, por un ser querido que muere y que lo queremos y lo apreciamos mucho, a veces nos dejamos llevar por eso. Por eso es importante leer las escrituras y tener presente que cuando una persona muere, definitivamente ha muerto y ya no más. Cuando el profe Juber hablaba sobre que las personas que son buenas supuestamente van al cielo, las que son malas van para el infierno, y hay unas que ni saben si fueron o no fueron y están ahí en el limbo todavía.
Entonces, muchas personas mueren y por lo menos no entiendo y también me hago esa pregunta, ¿por qué se preocupan tanto por morir si supuestamente somos buenos? Porque nadie es malo en esta vida, tú le preguntas a alguien y todos somos buenos. ¿Y por qué tienen miedo de morir si supuestamente nos vamos a ir para el cielo? Muy rico estar en el cielo, ¿cierto? Pero esa no es la realidad. ¿Por qué a la gente le da miedo morir? ¿Ya? Porque realmente sabe que las cosas no son así. Entonces, nos contradecimos a veces de nuestras mismas creencias o nuestros conceptos, ¿ya? Pero si yo sé que yo me voy a morir, me voy para el cielo, yo prefiero morirme ya, porque esta vida es muy triste y yo saber que voy a estar allá en el cielo sabroso con el Señor y he llevado una vida recta, pues yo prefiero morirme ya y ya, pero sabemos de que esto no es así, de que todo es un proceso. Entonces me hace recordar lo que a veces yo he pensado, porque la gente piensa eso cuando el profe Juber hablaba sobre qué es de nosotros cuando nos morimos. Bueno, un aspecto importante de por qué todavía muchos creen en esto es porque aún seguimos creyendo la mentira que Satanás nos dijo allá en el huerto del Edén, que no íbamos a morir. Y eso sigue vigente hasta hoy, ¿verdad? Eso sigue vigente hasta hoy. Muchas personas creen que los muertos obviamente van a algún lugar, pero como acaba de decir él, entonces, ¿por qué le tenemos miedo? ¿Por qué le tenemos miedo? También es algo cierto y es algo que hay que diferenciar. Todos nosotros sabemos que hay personas que se le aparecen a otras personas, así como acabaron de contar, ¿verdad? Que hay personas muertas que se le presentan a personas vivas. Eso lo tenemos claro. Otra cosa es que nosotros creamos en esas cosas, ¿verdad? Muchas personas, a mí también me han contado, no, que yo he visto esto, que he visto aquello, que ánimas benditas, que todo esto, y yo digo, sí, puede ser real, claro que sí, lo puede ser real, pero otra cosa es que yo lo crea. Ahora, yo tengo que distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que es verdad y lo que es falso. Y la Biblia me da una posición bien clara de lo que sucede cuando una persona muere. Y sabemos que hay una controversia entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo falso, lo verdadero y lo falso. Así que si la Biblia, que es la verdad, me dice que los muertos nada saben, me dice que cuando morimos ya no hay envidia, ya no hay odio, ya no hay apariciones, ya no hay nada debajo del sol, no participan nada debajo del sol, entonces ahí la pregunta que nos surge es, entonces, ¿por qué aparecen? ¿Quién es el autor de esas apariciones? ¿Verdad? Y es lo que vamos a continuar estudiando en esta parte. Entonces, está bien. Profe, para complementar un poco de lo que estás diciendo, el espíritu de profecía dice, al mismo tiempo que el príncipe del mal asevera poner a los vivos en comunicación con los muertos, ejerce también su influencia fascinadora sobre las mentes de aquellos. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Eso significa que no estamos ante cualquier enemigo, estamos ante uno que nos ha estudiado por miles de años, conoce nuestras debilidades, conoce en este caso cómo nos comportamos y cuál es nuestro punto débil. Si las personas le dan fuerza a que a mí un familiar se me aparece, pues eso va a pasar, porque Satanás nos conoce y actúa, como dice aquí, con esa perfección maravillosa. Ok. Es decir, que no solamente hoy en día, si nosotros averiguamos, hay cantidad de personas que creen que pueden hablar con los muertos. Y hay personas que se dedican completamente a traerle los muertos a los demás, ¿verdad? Y cobran cantidades de dinero por, no, yo quiero hablar con mi papá, quiero hablar con mi mamá, y van de esa persona, y pagan la cantidad necesaria, incluso quedan endeudados porque quieren tener esa experiencia y porque realmente creen que es posible, ¿verdad? Porque creen que realmente es posible, pero tengamos en cuenta que eso no solamente es de esta época, sino que es desde tiempos bíblicos, ¿verdad? Y por eso vamos a hablar un poquito también de ello, ¿verdad? En la época bíblica, sí existían o no existían aquellas personas que podrían traer a los muertos para que pudiesen hablar con ellos las personas que los invocaban o que querían hablar con ellos. Bueno, claro que sí. Y aquí tengo un texto
una parte de la Biblia. Y lo encontramos en Samuel, en la primera de Samuel 28. Y recordamos cuando el rey Saúl estaba un poco asustado, tuvo miedo, dice el versículo 5, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Y se turbó su corazón en gran manera. Estaba súper asustado porque iba a ir a la guerra y no sabía qué iba a pasar de él. En ese tiempo, él mismo había mandado a que todas esas personas, magos, adivinos, brujos, hechiceros, todos fueran desterrados, lo mataran, lo aislaran, o sea, que eso no existía porque él, lo único que debían adorar era a Dios. Así que allí no había nadie. Pero como el Señor se había apartado un poquito de Saúl, ¿pero por qué? Porque él había hecho lo malo, ¿cierto? Él se había apartado de él y había hecho todo lo que él quería, así que cuando él quiso consultar con Dios, pues Dios no le respondió. Muchas veces a veces a nosotros nos pasa eso, ¿cierto? Resulta que entonces él se sentía desesperado porque no sabía qué hacer, así que entonces él manda a buscar a una bruja para que pudiese entonces decirle, ya que Dios no le contestaba, qué iba a pasar con él, ¿ya? Y los mismos hombres de él se asustan porque, pero ¿cómo así? Si tú mandaste a quitar a todas esas personas de este lugar. Así que entonces él insiste hasta que consiguieron a una y el mismo rey Saúl se disfraza para que no sea descubierto. Cuando esa persona la encuentran, que a veces la llaman como la pitonisa, la bruja hechicera o de tantas formas que le es llamada en la Biblia, resulta que ella también tenía miedo, porque donde ella llegase a hacer esas cosas de adivinación o algo, pues la iban a matar porque ese era el decreto que habían dado, ¿ya? ¿Y qué era lo que quería Saúl en ese momento? Saúl quería saber qué iba a pasar con ellos y quería que le llamara a Samuel para que Samuel le contestara, ya que ni Dios le contestaba, ni tampoco ninguno de los profetas que habían allí. Entonces, Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal vendrá sobre esto, le dijo a la pitonisa. Dice, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Versículo 12 del versículo 28 de Primera de Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto en un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro en tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. ¿Se cumplió eso, profe Juber, que dijo Samuel en ese momento? Claro, claro Se que sí. cumplió. Y pregunto yo, ¿era realmente Samuel quien había hablado esas palabras? Bueno, para responder a ello es una muy buena pregunta, porque entonces podríamos llegar a pensar, entonces Satanás también conoce el futuro. Y pues obviamente eso no es verdad. Satanás no conoce el futuro. No, solamente que hace deducciones muy agudas por la condición en la que nos encontramos.
y en esta condición en la que se encontraba Saúl, entonces él pudo deducir, ya que Dios no lo escuchaba, y él sabía que Dios no lo escuchaba, que él se había apartado completamente de Dios, entonces solamente le esperaba una cosa, porque sabemos que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. La muerte. Y entonces allí, por ejemplo, si nosotros vamos a Patriarcas y Profetas, esa pregunta se nos responde. Esa pregunta se nos responde. Dice, no fue el santo profeta de Dios el que vino, evocado por los encantamientos de la pitonisa. Samuel no estuvo presente en aquella guarida de los espíritus malos. Aquella aparición sobrenatural fue producida solamente por el poder de Satanás. Le resultó tan fácil asumir entonces la forma de Samuel como tomarla de un ángel de luz cuando tentó a Cristo en el desierto. Eso lo encontramos en la página 666, párrafo 2. Entonces, mire que algo bien claro, que si Dios ya dijo que los muertos nada saben, entonces la contraparte, si llega a suceder que se aparece alguien que ya falleció, entonces ya tendremos la seguridad de que no viene de Dios, sino que viene de parte de ¿quién? De Satanás. De Satanás. Pero también vemos de que a esas personas, mire, por lo menos aquí salió todo como había dicho Samuel, ¿cierto? Tenía la apariencia de él, dice que los cabellos eran como él, como un anciano. Entonces, a veces nosotros caemos en el error de creer en esas cosas porque realmente se nos aparecen como eran nuestros familiares, en este caso hablando de que una persona nos falleció, ¿cierto? Y que entonces como nos apareció y casualidad que nos dijo algo y salió, ¿cierto? Y entonces nos dejamos llevar por eso. El enemigo es tan astuto que hace que nosotros caigamos en esa trampa. Por eso nosotros tenemos que estar bien aferrados de la mano de Dios para no poder caer en eso y estudiar cada día las escrituras. Profe Juber. Ok, gracias. Realmente entonces vemos que no solamente es de este tiempo, ¿verdad? Que, que en este tiempo es donde se ha hecho quizá más famoso de hablar con los muertos, pero si nosotros vamos a la antigüedad, los reyes consultaban a los muertos, ¿cierto? Personas que voy a la guerra o no voy a la guerra, eran los muertos, y ellos les decían si iban a ganar o no iban a ganar, etc. Entonces vemos que no solamente desde este tiempo, Satanás siempre ha trabajado en ese aspecto, de hacerle creer a las personas que hay vida después de la muerte, de que somos inmortales en espíritu, que el espíritu es inmortal, que el alma es inmortal. Y nosotros sabemos que hay una creencia bastante sólida acerca de ello, ¿verdad? Hay una creencia bastante sólida acerca de ello. Incluso hay cristianos protestantes que creen que vamos a ir al infierno o que estamos en el infierno. Y eso contradice completamente lo que la palabra de Dios menciona, ¿verdad? Eso contradice completamente lo que la palabra de Dios menciona. Así que nosotros, en primer lugar, debemos tener algo bien presente, y es que cuando la palabra de Dios dice algo, ya no hay movida para ningún lado. Es decir, que si alguien se presenta contradiciendo la palabra de Dios, es falso. Incluso en ocasiones, aunque diga lo que la palabra de Dios dice, es falso. ¿Me hago entender? Es decir, que si en este caso llega mi bisabuela y se me aparece, por así decirlo, y me dice, no, sigue adorando a Dios, sigue adorando en sábado, sigue haciendo esto, sigue haciendo aquello otro, ¿yo aún así debo creerle? Aunque me esté diciendo la verdad, ¿debo creerle? No, porque yo tengo ya algo claro, mi bisabuela está muerta. Y aunque esa persona o ese ser que se presenta me esté diciendo la verdad, con toda seguridad, y la palabra de Dios me da la autoridad para decir, apártate de mí, Satanás, porque no viene de parte de Dios, aunque me esté diciendo la verdad. Porque Satanás es experto en disfrazar la mentira, ¿verdad? Y la gente hoy en día está muy preocupada por lo que va a suceder, por lo que viene en el futuro, etcétera, y por ese motivo consultan.
Incluso nosotros como cristianos a veces estamos preocupados por lo que va a suceder, por el futuro. Y entonces ahí es donde Satanás tiene una opción de mostrarle. Mire que, no sé si Erika leyó hace un momento, que decía que cuando una persona tiene al menos una dudita, ¿verdad? Acerca de este tipo de cosas y que cree, se podría decir, en este aspecto, ahí Satanás de una vez se presenta, comienza a hablarle, comienza a mostrarse de forma sigilosa, pero al final se muestra completamente y la persona resulta creyendo totalmente. No, pero es que, no sé si te han escuchado, no es que yo fui realmente al infierno, no es que yo lo vi, no es que a mí me dijo, es que tal cosa y otra. No es que yo morí y fui al cielo y volví, fui al infierno y volví. Entonces, debemos tener siempre claro que la palabra de Dios está en lo correcto y aquello que no esté de acuerdo a ello es porque viene de parte del enemigo. Es porque viene de parte del enemigo. Ahora, viene también algo importante. La Biblia menciona el infierno, ¿verdad? Menciona el infierno y que muchas personas estarán allá. Estarán allá. Y muchas personas hoy en día creen que hoy existe el infierno. Es decir, que cuando una persona muere, va al infierno, o más que todo va al infierno, porque solamente hay muy pocos que creen que también va al cielo. Pero sí hay una creencia clara que es que existe el infierno en este momento y que es donde Dios está castigando a las personas que no le obedecieron, que no lo aceptaron. Ahora, ¿es verdad o no es verdad? Es la pregunta, ¿verdad? Porque si ha habido personas que dicen, no, pero es que yo sí fui al infierno. Yo estuve allí, yo lo vi. Entonces, la Biblia, aunque pongan 1001 argumentos, debemos tener la seguridad de que la Biblia es clara en ese aspecto. Que los muertos nada saben, no sufren, no hay nada. No hay nada después de morir. Ahora, entonces, si realmente existiera el infierno, contradeciría completamente al Dios de amor que tenemos. Es decir, que si nuestra alma, nuestro espíritu se fuera para el infierno a ser castigado por todo lo que hicimos en vida, sería injusto. Y nosotros tenemos a un Dios que justo, a un Dios de amor, un Dios de misericordia. Ustedes imaginan a Caín, que fue el primero, por así decirlo, no sé quién murió primero, si Caín, pero hablemos de una persona mala que vivió comenzando, que fue Caín, ¿verdad? Murió. Entonces se fue al infierno porque obviamente era malo, ¿verdad? Se fue al infierno porque obviamente era malo, había matado a su hermano, etc. ¿Cuántos años llevaría allí Caín en el infierno? Sufriendo. Aproximadamente 5.500 años. ¿Listo? ¿Ustedes creen que es justo, hablemos de esa época, ustedes creen que es justo que sufra 5.500 años porque solamente hizo lo malo durante 400 años? ¿Eso sería justo? O en este caso hablemos lo que nosotros tenemos menor vida, por así decirlo, que llegamos a los 80, ¿verdad? Una persona que vivió 80 años y que de esos 80 tiene uso de razón de 64, ¿ustedes creen que es justo que por el error que cometió por 64 años sufra 100, 200, 300 y miles de años? Eso contradeciría completamente lo que la palabra de Dios dice, que Dios es un Dios de amor. Por eso, la palabra de Dios es clara que cuando nosotros morimos, no habrá más algo allá. Morimos y como Jesús lo dijo muy claro, que la muerte es como un ¿qué? Como un sueño. Ya, dejamos, pensamos, se le cae pueden suceder cosas alrededor, pero estamos dormidos. Es un estado de inconsciencia completa. Un estado de inconsciencia completa. Entonces, Dios realmente habla en su palabra, pero Satanás también trabaja. Y muchas personas siguen creyendo de que hay vida después de la muerte, siguen creyendo la mentira de Satanás en el huerto del Edén, y incluso consultan a los muertos, y es algo que va en contra, que es abominable para Dios. Que es abominable para Dios. Obviamente, teniendo en cuenta la inmortalidad del alma, si creyésemos en la inmortalidad del alma, muchas bases bíblicas serían echadas por tierra. Muchas bases bíblicas serían echadas por tierra. ¿Por qué? En primer lugar, no habría plan de salvación.
En primer lugar, no habría plan de salvación, porque el que muere se va para el infierno y el que, si fue bueno, se va para el cielo. Entonces no habría necesidad de que Jesús viniese a morir, ¿verdad? No habría necesidad de que Jesús viniese a morir. Ahora, otro aspecto es el santuario. Sería echado por tierra. Y recordemos que el santuario fue pisoteado, ¿verdad? El santuario fue pisoteado. Y en este aspecto también se pisotea, porque si yo después de muerto voy a ir al cielo, voy al infierno, no habría necesidad de que yo hiciera sacrificio. No habría necesidad de sacrificio. Obviamente, pues no habría muerto Cristo. Y por ende, no habría segunda venida, no habría resurrección, porque los que murieron ya están en Cristo, así que ¿para qué resurrección? Entonces, mire que todo esto son incongruencias de aquellas personas que creen que hay algo más allá de la muerte. Así que debemos comenzar a nutrirnos más un poco de la palabra de Dios, porque allí encontramos la respuesta a todas las preguntas que otras personas tienen. ¿Cómo yo puedo ayudarle a una persona que cree en este tipo de cosas, que cree en esto? ¿Cómo puedo ayudarla a salir de allí? Solamente con oración, con estudio de la palabra y mostrándole lo que Dios realmente dice. Lo que Dios realmente dice. Entonces, por eso es importante que creamos que después de la muerte no existe nada. No existe nada. Y es un punto de salvación. El estado de los muertos no es una creencia solamente por discutirla, no. El estado de los muertos es una creencia de salvación. Es una creencia de salvación. ¿Por qué? Porque debo arrepentirme antes de morir. Debo buscar a Dios antes de morir, porque después de la muerte no podré hacerlo. ¿Listo? Después de la muerte no podré hacerlo. Así que por eso es un punto de salvación. Aquella persona que cree que después de la muerte puede arrepentirse, que puede ir al cielo, etcétera, que puede cambiar, todo esto, o que le pueden pagar para que pase del purgatorio, que pase del infierno al purgatorio y del purgatorio al cielo, entonces está tirando por tierra todo lo que la palabra de Dios menciona. Está tirando por tierra todo lo que Dios nos ha hablado. Y obviamente, pues, eso no debe ser así. No debe ser así. La Biblia, solo Biblia. Entonces, que el Señor realmente nos ayude a estudiar cada vez más la palabra de Dios, nos ayude a buscarlo más y de esa manera, pues, nos preparemos mientras estamos en vida para recibirlo cuando Él venga por segunda vez. Y si morimos, que tengamos la seguridad que cuando Él venga, vamos a resucitar para ir a morar con Él por la eternidad. Así que ese sería por encima, porque si profundizamos más y estudiamos pasajes específicos, pues nos tomaría mucho más tiempo. Pero debemos tener en cuenta que todo aquello que no está en la palabra de Dios viene de parte del enemigo. Viene de parte del enemigo. Dios les bendiga grandemente. Pedro. ¿Sabe, profe Jover? Yo quería agregar ok. algo antes para apoyar un poco de lo que acaba de decir sobre estudiar la Biblia. El Espíritu de Profecía dice: a los indulgentes consigo mismos, a los amigos del placer, a los sensuales. El espiritismo se presenta bajo un disfraz menos sutil que cuando se presenta a gente más refinada e intelectual. En sus formas groseras, aquellos encuentran lo que está en armonía con sus inclinaciones. Satanás estudia todos los indicios de la fragilidad humana, nota los pecados de cada hombre que está inclinado a cometer y cuida luego de que no falten ocasiones para que las tendencias hacia el mal sean satisfechas. Esto significa que no es que debemos estudiar una carrera, ¿cierto? Prepararnos estudiar una carrera profesional, una técnica o lo que sea, no. Está hablando acerca de la indulgencia, ¿cierto? De no estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no estudiamos la palabra de Dios, si nos dicen algo, va a ser tomado ¿por qué? Por verdad, ¿cierto? Entonces, recuerden que Satanás sabe también la palabra de Dios, él la cita. Pero recuerden que el plan de él es decir 99% verdad, 1% mentira. Y el hecho de que tenga 1% mentira ya la hace, ¿qué? Mentira, ¿cierto? Con Dios es el 100% o nada. Entonces,
siempre que seamos, no seamos diligentes en el estudio de la palabra de Dios, pues simplemente Satanás va a aprovechar esa oportunidad y si nosotros estamos en esa, si estamos creyendo de que en verdad mi mamá cuando muera sí se va a aparecer o que esto, que lo otro, entonces voy a estar alimentando ese pensamiento y Satanás se va a aprovechar de eso, ¿cierto? Para simplemente hacer creer de que lo que yo estaba pensando sí era verdad y no es así. Así que a estudiar la palabra de Dios porque en ella tenemos la vida eterna. Y Satanás ha estado educando la mente de la humanidad desde hace tiempito ya. No sé, creo que la mayoría ha visto muñequitos en televisión, a los niños, especialmente los niños que cuando alguien moría salía el fantasmita y todo eso. Eso no es casualidad, ni que lo colocaron allí para divertirse, ni que, por ejemplo, que la magia blanca, que el mago bueno, que el mago malo. Todo esto es porque Satanás ha estado tratando de llevar a la mente del ser humano a que piense que sí hay algo más allá, que hay magia buena, que hay magia mala, ¿verdad? Que después de la muerte sale el espíritu por ahí. O sea, ¿de dónde viene todo eso? De la televisión, ¿verdad? Y hoy en día es donde es más fuerte la creencia. ¿Por qué? Porque todos esos que vieron todos esos muñequitos y que hoy en día lo están viendo, aún siguen con eso en la mente. Eso quedó grabado allí, de que existe, de que es real, de que hay reencarnación, de que hay algo más allá. Entonces, por eso es importante también cuidar esta venida del alma, especialmente en los niños, que su mente es muy frágil todavía y que apenas se está formando. Y si Satanás lo educa a través de la televisión, pues no tendremos nada que hacer, porque lo está educando desde pequeñito con este aspecto. Bueno, yo quiero agregar algo también, ahora que el profe Juber hablaba sobre esa influencia que a veces tienen los niños la televisión. Cuando yo estaba más joven, se me quedaron dos cosas en mi mente, y ahora que lo decían, lo recordé. Había uno que se llamaba Casper. Decía que era el fantasma amigable de los niños. Creo que así era que se llamaba. Era Casper, pero como que la frase detrás era el fantasma amigable de los niños. Entonces todo el mundo corría, todo el mundo era corriendo por el fantasma, pero los niños no le asustaba el fantasma. Y era el Casper era súper amable con los niños. Y yo algunas veces me vi ese muñequito. Y uno decía, ay, tan tierno, qué pecado, pero va ahí atrás siempre la mentira. Y otra, que esa sí me encantaba y me la vi por mucho tiempo, se llamaba Sabrina la bruja adolescente. No sé si algunos de los que están aquí en esta tarde alguna vez lo vio. Resulta que ella en su apartamento, que vivía con sus tías y sus tías eran brujas, había un closet y en ese closet era el ascensor, era donde se trasladaban, era donde se iban y ahí era donde iban a otros lugares. Y lo que más me impactaba, porque me parecía espectacular, era la forma como ella se cambiaba, ¿ya? Ella simplemente hacía así con el dedito y la ropa se cambiaba. Y se ponía unas pintas espectaculares. Entonces, eso hacía llamar mi atención. Y sé que a muchas jovencitas también llamaba la atención, porque ella era una joven, como se llamaba Sabrina la bruja adolescente, ¿ya? Entonces, eso hacía de que despertara en uno como esas ganas de ver y como de creer en esas cosas, ¿ya? Y miramos cómo la televisión nos atrae de verdad en eso. Entonces, es muy importante los papás que están aquí, mirar qué tipo de cosas ven nuestros hijos en la televisión para que ellos no se crean cosas que no son. Entonces, eso es muy importante. Muy bien. También debemos tener en cuenta lo que dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, que nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿escuchando a qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí vemos entonces que Satanás siempre tratará de tergiversar la palabra de Dios hasta con la misma Biblia. Por ejemplo, encontramos el caso del ladrón en la cruz. Dice, te prometo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Entonces muchos dicen, es que el ladrón se fue para el cielo. Otro ejemplo también lo encontramos en la parábola de rico y Lázaro. ¿Recuerdan cuando él tenía una conversación con Abraham?
Entonces muchos dicen, es que se pueden comunicar el uno con el otro, el uno en el cielo y el otro en el infierno. Encontramos también que la Biblia también puede utilizarse tanto para el bien como para desviar a la gente. Entonces, por eso es que tenemos que estudiar la Biblia, porque Satanás es un experto en tergiversar la escritura. Y cuando usted y yo no pasamos tiempo con Jesús, cuando no nos damos al estudio de la palabra de Dios y del espíritu de profecía, es posible que alguien salga con alguna teoría y usted lo va a creer. Como por ejemplo el hombre que andaba diciendo que él era Jesús y después que él se murió, entonces la mujer quedó con el legado de él y ahora ella dice que ella es Jesús mujer. Y muchos seguidores tienen. Encontramos también al pastor que llama a Dios por teléfono y entonces marca el teléfono de Dios y habla con Dios para ver si sana a las personas o no las sana. Encontramos a los niños también que dicen tener profecías provenientes de Dios y así sucesivamente encontramos ejemplos en la cotidianidad que nos dan a entender que Satanás está trabajando a través del espiritismo fuertemente y que el pueblo de Dios debe sentar sus bases sobre la Biblia como una ancla inmutable o correrá el riesgo de ser engañado. El conflicto de los siglos también nos dice que en el último tiempo Satanás falsificará la venida de Jesús y se hará pasar por Jesús. Yo me pongo a pensar si esos programas de televisión, de imitación, Colombia tiene talento, etcétera, las personas pueden imitar la voz de Shakira, de Juanes, de cantantes famosos, y uno dice, wow, ahora qué tal el diablo, Satanás, que tiene las cuerdas vocales allí para hacerlo perfectamente. Entonces, nosotros debemos entender también de que Satanás utilizará todo esto también para falsificar la venida de Jesús y aparecerá haciendo milagros y aparecerá en un lugar, en otro. Por eso es que Jesús dijo, si dicen que está allí no creáis, o si allá tampoco, ¿cierto? Porque él sabe, Jesús sabía proféticamente de que Satanás se haría pasar por él. ¿Y qué tal que usted esté enfrente y de repente Jesús venga, Jesús entre comillas, porque sería el diablo, y resucite a un ser querido? ¿Usted se imagina la cantidad de seguidores que tendría esa persona en YouTube, en Facebook, en Instagram, en las redes sociales? Y fuera de eso, la cantidad de gente que haría viajes desde lo ancho de la tierra para visitar a este tal Jesús, que no es nada más y nada menos que el mismo Satanás, que el cual se desenmascarará cuando él diga que él cambió del día de reposo del sábado al domingo. Entonces, miren, todo eso debemos tenerlo en cuenta, porque si nosotros no tenemos en cuenta esto, lo que la Biblia nos dice, es posible que nos vengan con cuentos y nos digan, hermano, pero es que yo tuve un sueño, Dios me reveló, o me encontré con fulanito, o alguien que estaba muerto se me apareció. Algunos hasta le dan el número de chance por sueño y van y lo hacen al otro día. También vemos que otras personas les ofrecen soluciones. Como decían anteriormente, lo que más se está moviendo hoy en día es el comercio del espiritismo, personas deseosas. En estos días andaba por el parque de aquí de Itagüí y había una señora que le estaba diciendo, alcancé a escuchar, pasé así muy rápido, y ella le mostraba unas cartas a la joven y le estaba hablando del amor. Y entonces la joven decía, no, pero es que mejor muéstreme algo más, como de qué, si es moreno, si es blanco. Entonces iba a ser el amor de ella. Estaba buscando como quién iba a ser su esposo. Entonces miren que a eso sí le prestan atención, pero si uno sale a colportar y le dice a una persona, no quiero, o hablarle la palabra de Dios, la gente está hoy en día que no quiere saber de la palabra de Dios, pero cuando se les habla de algo sobrenatural, algo que no se ha visto, las personas tienden a ver esta clase de programas y de cosas. Por ejemplo, ya que se nos acabó el tiempo, voy a contar la última historia. Un día con mi esposa está aquí, los que no la conocen, Erika Murillo, eh, nos, nos pusimos a hablar y se nos fue la noche y eran las 12 de la noche. Se nos dio por prender el televisor. Y en eso había una fila grande en una iglesia. Y el hombre que estaba allí decía, todos deben venir a la iglesia con un tarrito de agua. Entonces la gente traiga un vaso de agua. Para no vayan a creer que es este que está aquí. Entonces, y decían, si usted tiene un vaso de agua en su casa y usted tiene cáncer o usted tiene SIDA, usted tiene lo que sea, nosotros vamos a orar. Y ese vaso de agua usted lo va a curar.
Y entonces, ¿verdad? La gente llegaba así en las filas y con tarros de agua y en las casas también la gente llamaba por teléfono. Sí, ya yo lo tengo aquí, estoy esperando la oración. Y todos allí. Y ese hombre oraba y mucha gente era sanada. Yo pregunto, ¿de dónde vendrían estas sanidades? ¿Vendrían de Dios o vendrían de Satanás? Porque Dios, recuerden que Dios no quiere que lo sigamos por un milagro. Dios quiere que lo sigamos de corazón. Entonces, Satanás siempre va a hacer la jugada. Les voy a colocar un ejemplo para finalizar. Y es que, por ejemplo, Juber, el profe Juber, viene a mi casa y entonces yo para recibirlo vengo y me voy a la cocina a prepararle un jugo. Y mientras yo estoy preparando el jugo, en la cocina, él se queda en la sala y observa que en la mesa hay un reloj de oro. Y entonces él viene y esconde el reloj de oro debajo de la nevera. Y entonces yo salgo de la cocina, lo atiendo, pero luego que él se va, yo vengo y empiezo a buscar mi reloj y no lo encuentro por ningún lado y no lo encuentro. Y yo me acuerdo que Yubil tiene el poder de Dios. Y entonces lo llamo, hermano Yuber, vea que tengo este problema, se me perdió mi reloj de oro que tanto quería, que me habían regalado, hermano, ayúdeme en oración. Y el profe dice, te revelo en el nombre de Jesucristo, ves debajo de la nevera que ahí lo vas a encontrar. Y entonces vengo yo y le creo y voy debajo de la nevera y yo digo, wow, el profe Juber tiene el Espíritu de Dios, ese es un ungido de Jehová. Porque recuerden que Isaías capítulo 4, versículo 1 dice que Satanás se le permitirá a los que hagan milagros, esas mujeres que se representan muchas denominaciones que hacen milagros hoy día, que utilizar el nombre de Cristo para hacer milagros. Y nosotros comeremos nuestro pan, pero solamente déjanos vestirnos como nosotros queramos, interpretar la Biblia a nuestra manera. Entonces, ahí encontramos que Satanás trabaja de esa manera. Él mismo fabrica las cosas y él mismo las cura. Satanás puede producir enfermedades y Satanás puede curarlas también. Y la gente dice, no, es que me curó Dios, pero es Satanás. Entonces, concluiríamos, profe Juber, entonces, diciendo de que los espíritus pueden hablarnos nuestros muertos, ¿sí o no? Si nos pueden hablar, serían espíritus de qué? De demonios. El que se le aparezca a usted, que es un ser querido algo, ¿eso es qué? Un demonio. Porque la Biblia contradice tal enseñanza. Que quede bien claro. Listo. Nos pueden hablar, pero es un demonio. Pero ya siendo nuestros seres queridos, amados, nosotros sabemos que si murieron en Cristo, van a resucitar. Y si se perdieron, pues van a resucitar en la segunda resurrección. Que eso no es lo que queremos, ¿cierto? Por eso estamos buscando a Cristo para que Dios también logre la salvación. Por eso hay una gran esperanza y es la resurrección de los muertos. Pero eso sucederá cuando Jesús vuelva a la tierra, no antes. Entonces, no es que se nos va a aparecer alguien por allí. Queda también claro de que la posición de nosotros como iglesia adventista en la creación del hombre fue lo que dijimos al principio. Polvo de la tierra más aliento o hálito de vida es igual a qué? A un ser viviente. Y cuando alguno de los dos elementos están en desunión, ya ocurre lo que es la muerte. Ya solamente eso cuando Dios nos regresa a la vida. ¿Qué más podríamos concluir, hermano Juber, Elizabeth? Bueno, entonces es comenzar a confiar en lo que la palabra de Dios dice y no colocarlo en duda. No colocarlo en duda porque realmente si damos un pasito en falso, pues el enemigo lo aprovechará en gran manera y nos envolverá de tal forma que resulte un poco difícil salir de esa creencia, porque ya cuando lo hemos visto, no, es que existe, es que es real. Entonces, y muchas personas lo creen así, porque ya lo vieron, porque ya lo hablaron, etcétera. No, es que viene todas las noches a tomar agüita, porque yo le doy aquí el vasito de agüita y resulta por la mitad. Entonces debemos tener bien claro lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esto. Por allí el pastor Jason quería decirnos algo.
Activa el micrófono. Pastor, activa el micrófono. El micrófono. Sí, sí, claro, que muchas gracias por la invitación de este programa estupendo, gracias por las oraciones, estamos mejorcito hoy y bueno, Dios, es programa estupendo, espero que me sigan invitando, nos sigan invitando aquí como familia. ¿Está bien? Quiero también opinar sobre la sugestión. Ahorita escuchaba unos comentarios estupendos y yo decía, oiga, verdad, eso es muy cierto y cómo el enemigo utiliza la sugestión para que las personas crean muchas de las cosas. Yo puedo mencionarles aquí que en el transcurrir del resto del día alguien se va a accidentar y entonces las personas pendientes de un accidente y esas sugestiones, la mente hace que vea cosas donde no las hay y el enemigo utiliza esa sugestión para hacernos creer la mentira. Me pareció eso interesante y quería reafirmar esos comentarios tan estupendos. Muchísimas gracias, Pastor. Allí, entonces, debemos tener siempre presente de que siempre va a estar, mientras estemos en esta tierra, leía, no recuerdo dónde fue que lo leí, pero decía que no olvidemos que todavía estamos en territorio enemigo, ¿verdad? No olvidemos que todavía estamos en territorio enemigo y que Satanás hará todo lo posible para que usted y yo nos perdamos y para que las almas se pierdan. No importa lo que tenga que hacer, no importa si tiene que mentir descaradamente, lo hará. Entonces debemos estar atentos y velar y orar para no caer en tentación. Vamos a Bueno, escuchar a Ángel. tenemos- Ángel tenía la mano levantada. Así es. Vamos a escuchar a un angelito que tenemos en esta tarde aquí conectado. Bueno, hermano, entonces lo que quería decir era sobre el estado de los muertos, ¿verdad? Encontramos precisamente Hechos 2:29 que dice, varón hermano, sea pues libremente el patriarca que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Lo que deja dicho que nosotros tenemos por rendimiento, ¿verdad? Que muchas veces enseñan que cuando uno muere va al cielo o va al infierno, ¿verdad? Entonces, en esta parte encontramos que hay algo que justifica que no vamos para el cielo ni vamos para el infierno. Se le entrecorta, pero dejó claro el mensaje que está allí en Hechos 2:29, que la tumba de David, que ya lleva aproximadamente 3000 años muerto, la tumba sigue con nosotros hasta hoy, ¿verdad? Entonces, es bastante claro lo que la Biblia enseña, de que los muertos están aquí en la tierra, su tumba en polvo, hasta que Cristo venga y los resucite. Así que Dios nos ayude grandemente y nos dé la seguridad de que su palabra es verdad. Amén. Amén. Un excelente tema. Hay mucha tela por cortar, como decimos, pero el tiempo se nos ha acabado. Así que esperamos que nos inviten en otra oportunidad y puede ser este mismo tema para seguir o otro adicional. Pero de verdad que fue un placer estar en esta tarde con ustedes. A muchos no los pude ver porque todas las cámaras estaban apagadas. Aquí el que tengo al frente, al hermano Carlos y la hermana Gloria, un saludo para ellos. Y gracias por habernos acompañado en esta tarde. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos allí donde estamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar para finalizar con este segmento que era la clase bíblica en esta tarde. Oremos. Querido y amante Padre que estás en lo alto de los cielos, Padre, te damos muchas gracias porque sentimos tu presencia a nuestro lado. Permite, Señor, que cada día tengamos esas ganas de cada día escudriñar tus escrituras para que nosotros podamos cada día prepararnos y no seamos, Señor, tentados ni que seamos tampoco manipulados por el enemigo. Permite, Señor, de que siempre estemos prestos a tu palabra y podamos hacer lo que a ti te agrade, hacer tu santa y divina voluntad. Que nos quede claro, Señor, de que cuando nosotros vamos al descanso estaremos en un sueño hasta cuando tú regreses. Y permítenos que seamos unas personas buenas, íntegras,
que seamos justas, que cumplamos tus mandamientos, para que cuando tú regreses podamos estar vivos para verte o estar presentes en la primera resurrección. Bendícenos en este día, en la programación que sigue a continuación. También, Señor, bendícela y que sea de bendición también para cada uno de nosotros. Guárdanos, protégenos siempre, perdona nuestros pecados y ayúdenos, Señor, a cada día a prepararnos para tu pronto regreso. En Cristo Jesús oramos y te damos muchas gracias, Señor. Amén.